¿Carlos Sainz o Fernando Alonso? ¿Hay que ser rico para poder ser piloto de coches? Bueno, me sentía infravalorado. 3,5 millones. Si te dieran el Fórmula 1 de Verstappen mañana para correr una carrera de Fórmula 1 mañana, ¿qué crees que quedarías? Pero yo si quiero ganar, no tengo que estar pensando en ganar, tengo que pensar qué tengo que hacer para ganar. Firmé con Mercedes para correr el DTM. Es un camino muy irregular. Bienvenidos a un nuevo podcast de Switch. Hoy tenemos con nosotros a un piloto profesional del mundo del automovilismo, al cuarto español en subirse en un Ferrari de la Fórmula 1, al primer español en ganar el Gran Premio de Macao y actualmente piloto profesional de Mercedes AMG. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, tío. Bien, me alegro. Oye, Dani, gracias por traernos aquí y bueno, viendo el setup, claro, tú entrenas aquí. Sí, yo tengo una habitación en casa hecha para, bueno, realmente para mí. O sea, al final tengo un simulador en el que me preparo y es mi herramienta para entrenar, porque al final es un deporte que, ya hablaremos de ello, pero es un deporte que no es fácil prepararte porque tiene un coste muy alto, ¿no? El llevar un coche a un circuito, un equipo, mecánicos, ruedas, gasolina. Entonces las herramientas que tenemos con los simuladores hoy en día ayudan mucho. Vale, o sea, esa era la pregunta, ¿no? Un ciclista, un futbolista, ¿no? Cogen, entrenan cada día, tú no, porque claro, es muy caro. Sí, realmente, o sea, preferiblemente querría entrenar cada día si pudiera, pero eso tiene un coste muy elevado y también es un deporte en el que, no sé si la palabra no es necesario, pero creo que si eres un piloto que necesita entrenar cada día es porque hay algo que te falta por otro lado. O sea, a nivel de talento yo creo que tienes que tener unas aptitudes lo suficientemente altas como para saber rendir el día que toca rendir y no necesitar estar entrenando cada día, no estar tan activo. Sí que hay pilotos o gente joven que desde una temprana edad, pues por facilidades de condiciones familiares o que tienen más capacidad económica, pues pueden entrenar más. Pero los pilotos top de máximo nivel no necesitan estar cada día subidos al coche, pero la herramienta del simulador te ayuda. ¿Y el simulador se parece al coche de verdad? O sea, ¿realmente es como si estuvieras encima de un coche? Sí, no, tiene cosas muy buenas, sobre todo a nivel gráficos, es algo que ha crecido muchísimo. Cada vez se parecen más los circuitos, están escaneados con láser para las irregularidades del asfalto, o sea, está muy logrado. Pero el coche en sí, las físicas del coche son difíciles de replicar, sobre todo el neumático, el modelo de neumático es muy difícil de replicar perfectamente. Y lo que nunca yo creo que se podrá replicar, que a día de hoy se ha intentado bastante con realidad virtual y con las gafas de 3 dimensiones, es yo creo la adrenalina de estar subido a un coche. Eso es, yo creo, imposible de replicar y es algo que justo es lo que faltaría para hacerlo perfecto. Qué bueno. Oye, no, que una pregunta que yo creo que nos podemos hacer muchas personas, ¿no? Es, oye, ¿cómo se llega a ser piloto profesional de coches? O sea, ¿podrías explicarnos tu historia desde que empiezas hasta, resumida, ¿no? Hasta el día de hoy? Es un camino muy irregular. O sea, al final, como todo en la vida, tú te piensas que es una línea recta en subida, difícil, pero al final hay muchos altos y bajos. Desde una temprana edad naces con la percepción de que el objetivo es la Fórmula 1, como siempre desde pequeños, y sobre todo en España, que hay mucha cultura de Fórmula 1, menos cultura de motorsport. Se sueña con la Fórmula 1, quiero ser piloto de Fórmula 1, esa fue mi intención desde pequeño. Llegó Fernando Alonso a la Fórmula 1 y dije, yo también quiero ser piloto de Fórmula 1, quiero ser un español que llega a Fórmula 1. Pero si lo piensas, al final corren 20 en Fórmula 1 y capaces de estar ahí hay 100 o 120 a día de hoy. Entonces, es un sueño un poco irreal. Necesitas que haya muchas cosas que están fuera de tu control, funcionen para llegar ahí. Yo estuve cerca, estuve de piloto probador, como has dicho, me subí a un Ferrari por ser campeón del mundo de Fórmula 3 como premio y estuve tercer piloto en 2014 de Force India, pero
Al final pues faltó tener un sponsor que pudiera cubrir las necesidades económicas que hacía falta ese equipo. Entonces, bueno, nunca tuve la oportunidad de ser piloto oficial de Fórmula 1, pero hoy en día hay muchas más oportunidades para ser piloto profesional, como dices, y yo creo que es algo que es importante inculcar desde muy pequeños a los pilotos, porque incluso yo sufrí del hecho de pensar que si no llegaba a la Fórmula 1 era un fallo, ¿no? O que no había conseguido el objetivo, y al final conseguí buscar otra alternativa para ser profesional, corrí el DTM muchos años con Mercedes y llevo ahora muchísimos años con AMG como piloto oficial, corriendo en los campeonatos de resistencia, en los campeonatos top, que está fuera de la Fórmula 1. Lo que pasa es que en España no hay tanta visibilidad del mundo del motor, pero bueno, las 24 horas de Le Mans, de Spa, de Daytona, de Nürburgring son carreras que son míticas y que aquí no se habla mucho de ello, pero en las que puedes ser un piloto profesional y ganarte la vida como cualquier persona, y de hecho tiene sus cosas muy buenas, porque al final el no ser tan vistos te hace tener pues un poco más de vida privada, puedes ser, bueno, vivir un poco más low profile, que es lo que también me gusta a mí, el poder pues hacer un poco lo que quiero, ¿no? Poder salir a la calle y ser una persona más. Cuando estás en Fórmula 1 quizás estás muy en el foco. Obviamente mañana me cambiaría por ser un piloto de Fórmula 1, o sea, que te diga que no es mentira, pero bueno, que en resumidas cuentas, al final la trayectoria es siempre con la Fórmula 1 en tu cabeza, pero llega un punto que si no tienes sitio entre esos 20, pues tienes que buscar una solución, y yo la encontré. Vale, pero más así rápido, pero más, o sea, ¿cómo empiezas? Es decir, cuando estás en tu casa y dices, oye, voy a los kartings, me encantan, y empiezas a correr en karts y luego entras ¿Cómo empieza esto? Sí, antiguamente, o sea, siempre empiezas en karting, campeonatos de Cataluña, de España, siempre a nivel nacional, luego obviamente tienes que dar el salto a internacional porque es donde están los pilotos buenos, la gente que el día de mañana llegan a la Fórmula 1, y el karting es una base que es necesaria pero no obligatoria, te diría. Entonces, luego el salto es con fórmulas más pequeños, Fórmula 4 hoy en día se llama, en mi época se llamaba Fórmula BMW, luego Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Ese sería el camino lógico. ¿Y cómo fue el tuyo? El mío fue Fórmula BMW durante 2 años, luego la Fórmula 3 la corrí 3 años. Pero antes de ir a Fórmula BMW, ¿corriste Campeonato de España, lo ganaste? Corrí en karting, corrí en karts, no gané nada en los karts. Empecé muy tarde, empecé con 13 años en karting y no tuve gran éxito, pero tenía aptitudes y ya se veía que tenía manos. Y eso es lo más importante, al final, que seas campeón de Europa o del mundo, de España, de karting, no se acuerda nadie. ¿Y cómo subes? Sí, bueno, al final tiene un coste cada campeonato, o sea, al final si tú tienes el presupuesto porque tienes tu familia o porque tienes un sponsor o porque tienes alguien que te apoya, un padrino o un manager, puedes correr. Entonces en su época, pues yo cuando corrí la Fórmula de BMW el coste eran creo que 150.000 euros la temporada con 16, 17 años. Obviamente tiene un coste muy elevado comparado con otros deportes, pero tenía al RAC, al circuito de Cataluña, tenía un programa de jóvenes pilotos, a Red Bull, hice unas pruebas de Red Bull, en su día el Junior Team y me cogieron, entonces pagaban el 50% y el resto lo cubría el RAC y el circuito de Cataluña, con lo cual de esa manera es muy asequible. Hoy en día es mucho más caro, los 150.000 de la Fórmula 4 ya no son 150.000, hoy en día son 500. El coste de ser piloto a día de hoy es muy difícil de asumir. Y después de eso di el salto a la Fórmula 3, ahí fui campeón del mundo, campeón de Europa y bueno, el salto lógico hubiera sido la Fórmula 2, pero tenía un coste muy elevado, tenía un sponsor yo que no sabía si iba a poner el dinero o no, hacía falta más de 1 millón de euros. ¿Para correr? Para correr la Fórmula 2. Que al final, claro, tú estás en Fórmula 2 y estás, a día de hoy, es más de 2 millones, pero en mi época era en torno a 1 millón para correr. Y no te asegura nada, eso no te asegura ser piloto de Fórmula 1, o sea, es que tienes que rendir, tienes que estar en un equipo bueno, que el coche sea bueno y que puedas rendir, y luego en Fórmula 1 quizá necesitas también un sponsor para correr. Quiero decir que el camino, al final, si no vas de la mano de alguien o no estás bajo la tutela de algún equipo de Fórmula 1 desde una temprana edad, es muy difícil que puedas llegar si no pues tienes unas capacidades económicas familiares que puedan permitirse. Entonces a día de hoy cada vez es más complicado. Y ganaste la Fórmula 3, ¿no?
y por eso pudiste probar el Ferrari de Vettel, Sí. ¿no? Y es que me has explicado que hiciste un test y luego Sí. vino él. Sí. ¿Cómo fue ese test? Tuve mucha suerte porque ese premio solo estuvo 2 años en el campeonato de Fórmula 3 y justo el primer año que lo hacían era el que gané yo. Y bueno, era un test con Ferrari y me acuerdo que Jules Bianchi, que es un piloto que falleció, el último piloto que falleció en la Fórmula 1 en un accidente, era un piloto de pruebas de Ferrari, hizo un tiempo de referencia el día antes, creo que hizo 1:19.5 en Vallelunga, un circuito en Italia, y debía hacer 25-30 grados de temperatura, hacía calor, era era octubre ya, pero era un día muy caluroso y al día siguiente bajaron las temperaturas, no sé, 12-13 grados, una barbaridad. Que esto en realidad es bastante favorable a nivel de tiempos, porque el neumático no se sobrecalienta tanto, los motores corren más, porque la temperatura ambiente afecta, hay más presión atmosférica en el aire, con lo cual hay más carga aerodinámica en los coches. Es algo que no sé en cuánto se puede medir, pero vaya, que los tiempos son más rápidos cuando hace más fresco. A no ser que haga mucho frío, ¿eh? Entonces el neumático ya no se calienta. Entonces yo al día siguiente me acuerdo que me subí mi quinta vuelta o así, hice el mismo tiempo que había hecho Bianchi el día antes. Y en Ferrari estaban en plan, hostia, este tío. Me vinieron a preguntar qué iba a correr. ¿Pero era el coche de Bianchi o de Vettel? El coche era el con el que había corrido Vettel el año anterior. En Fórmula 1. No, el año anterior era el coche del 2009. Vale. Y eso era 2012. ¿Y tal cual haces el mismo tiempo que sí. un piloto oficial de Fórmula 1 de Ferrari? Sí, en 5 o 6 vueltas. Entonces en Ferrari estaban, ostras, ¿qué pasa aquí, no? Y luego mejoré, obviamente, porque es que la pista estaba más rápida y acabé yendo como 8 décimas más rápido. Pero claro, él no estaba para compararse al momento y bueno, pero sí que me acuerdo que me preguntaron, oye, ¿qué vas a hacer y cuál es tu plan? Y yo ya había firmado con Mercedes, había firmado para correr el DTM con Mercedes y no tenía realmente una alternativa. Pero bueno, fue un test que, bueno, si hubiera llegado en el momento adecuado, pues quién sabe, quizá hubiera tenido una oportunidad de estar dentro del programa de Ferrari. Gracias a, bueno, obviamente mi nivel era muy alto, pero jamás iba a ir 8 décimas más rápido que un piloto oficial de Ferrari en las mismas condiciones. Pero las condiciones eran buenas y eso ayudó a sorprender. Pero bueno, siempre se quedará en lo que pudo ser. Y cuando acabaste, hiciste karting, ¿no? Para resumir, hiciste karting, después pasaste a la Fórmula BMW. Fórmula 3. Fórmula 3, ¿qué ganas? Fórmula 3. Hiciste el test, ¿no? ¿Dónde vas luego? Iba a correr en Fórmula 2, pero mi sponsor estaba un poco que sí que no, y era diciembre ya y la temporada empezaba en marzo y no tenía nada. Pero tenía una oferta de contrato con Mercedes para correr el DTM, que ahí ya eres profesional, cobras un sueldo, yo tenía 21 años, tampoco es que fuera mi necesidad ganarme la vida, pero bueno, claro, no iba a estar con esa duda de si tenía el sponsor o no y luego quedarme sin correr. Entonces firmé con Mercedes para correr el DTM y ahí estuve pues hasta el 2019, desde el 2013 hasta el 2019, que fue una época, sobre todo al principio hasta el 2018, muy difícil, muy complicada, había mucha política dentro de la marca, no sentí que recibiera las oportunidades que tenían otros y tuve años muy malos, llegué a querer dejar de correr. Porque no hacía resultados, obviamente es un campeonato que en España no se conoce tanto, pero todos son pilotos profesionales, son pilotos que tienen la capacidad de estar en Fórmula 1, pero están en otra categoría que allí en Alemania era lo máximo, era como la Fórmula 1 de Alemania, de los turismos, y no hice resultados durante 4 o 5 años y al final la gente se olvida de ti. Esto es como es, puedes haber sido campeón de lo que quieras, pero si pasan 4 años y no tienes resultados, puede parecer que tu rendimiento ha bajado o que no eres tan bueno como parece. Hasta el 2018, que el 2018 fue pues un punto de inflexión para mí. ¿Por qué? Bueno, sobre todo porque el 2017 fue un año que no corrí el DTM porque pues, a nivel mental yo no estaba en mi mejor momento y lo había pasado mal esos años y desmotivado, hundido, no confiaba ni en mis capacidades y el 2018 empecé a trabajar con una psicóloga deportiva. Porque siempre había pensado, bueno... Pero toda esta desmotivación y tal, ¿por qué fue?
¿Porque los resultados Sí, no acompañaban? sobre todo por eso y porque veía que otros pilotos tenían más oportunidades que yo, porque mis resultados no habían acompañado, entonces, bueno, me sentía infravalorado y yo no sabía pues cómo superar esa época. Yo creo que a nivel mental estaba hundido, entonces vi que necesitaba hacer un trabajo mental en algún aspecto. Siempre había visto el tema de la psicología en el deporte como algo innecesario, siempre me consideraba una persona inteligente y pensaba, ¿por qué necesitaría yo un psicólogo? ¿Sabes? Creo que hay una concepción muy errónea sobre los psicólogos, a día de hoy menos, pero en esa época, bueno, era extraño. Pero pensé, no sé, creo que es el momento de buscar una solución y fue un bombazo para mí. O sea, pasé a dejar de estresarme por cosas que no tenía el control, estaba demasiado obsesionado con los resultados y al final trabajé en las cosas que yo puedo controlar, en qué puedo hacer. Yo si quiero ganar, no tengo que estar pensando en ganar, tengo que pensar qué tengo que hacer para ganar, porque al final el camino es muy largo hasta ganar. Si tú estás obsesionado solo con el resultado, cada vez que no das en la tecla para el resultado va a ser un error o va a ser una desilusión. Entonces eso es lo que me pasaba a mí. Y gracias a eso, bueno, el 2018 fue mi mejor año, hice 3 pole positions en el campeonato, no había hecho ni una, gané 2 carreras, hice mi primer podio a mitad de temporada y fue un muy buen año. Y eso fue para darme cuenta que, ostras, sí que soy lo bueno que creía que era. Y a partir de ahí, o sea, 2018 haces, ¿no? Estas 3 bueno, haces 3 poles, ¿no? Casi ganas una carrera, bueno... O sea, gané 2 carreras ese año, vale. Una me descalificaron por una tontería, pero sí. Vale, ganaste 2 carreras ese año y ¿cómo avanzaste hasta el día de hoy? Desde ahí mi carrera deportiva ha despegado realmente. El 2019 fue un año muy difícil porque corrimos con Aston Martin en el DTM. Mercedes dejó el DTM y entró Aston Martin, pero el coche era muy malo. Corríamos contra BMW y Audi y estábamos siempre detrás. Era francamente un coche muy inferior a las cualidades de los otros dos, pero dentro de Aston Martin yo rendí muy bien, fui el mejor de la marca, estaba personalmente rindiendo muy bien, pero lo bueno es que no estaba obsesionado con el resultado, estaba obsesionado con mi rendimiento y al final eso me hacía funcionar. Pero luego 2020 vino el COVID, Aston Martin sufrió mucho a nivel económico y dejaron el programa del DTM y me quedé sin correr otra vez, o sea, me quedé sin asiento. Y estuve medio año, 2020, que al principio no había carreras con COVID y demás, pero no tenía ninguna alternativa. Y en 2020 con Mercedes volví a hacer un test en GTs y corrí las 24 horas de Nürburgring last minute, en plan, porque salió una oportunidad. Y llegué después de 6-7 meses sin subirme a un coche y en la cual hice tercero, el segundo Mercedes. Y en Mercedes dijeron, ostras, y me acuerdo que acabó la carrera y me ofrecieron un contrato. Wow. El domingo, sí. Y un contrato pequeño para acabar la temporada del 2020, hice una carrera más y en 2021 volver al DTM con Mercedes con GTs, porque cambio de los prototipos que corríamos antes del DTM, empezamos a correr con GTs. Y el 2021, además de correr el DTM, corrí el Campeonato de Europa de GTs, donde corres las 24 horas de Spa y varias carreras más y ganamos alguna carrera, la última de Barcelona ganamos. Fue un año muy bueno a nivel de rendimiento también personal y bueno, eso me llevó a volver a renovar con Mercedes para el 2022 y 2023 y el 2022 y 2023 han sido mis 2 mejores años desde la Fórmula 3 prácticamente, donde pues gané el Campeonato Europeo el año pasado, el Campeonato Intercontinental, 24 horas de Spa, 8 horas de Indianápolis, este año 24 horas de Daytona, 12 horas de Sebring quedamos segundos, 8 horas de Indianápolis segundos. Sí, Nürburgring la carrera de calificación las 24 horas ganamos y la última, la Petit Le Mans, la última del campeonato americano hemos ganado también. Entonces, bueno, ha dado sus frutos y yo lo achaco mucho al trabajo mental que he hecho estos últimos años. A mí me ha cambiado y en los buenos momentos y en los malos. Me ha ayudado a mantener un nivel mucho más consistente y ahora estoy en un momento buenísimo. O sea, qué bueno porque, bueno, tú ahora tienes 32. ¿Hasta cuánto puede correr un piloto profesional? Yo creo que en esto sí que la edad es un número. Yo creo que depende un poco de tus capacidades, sobre todo físicas, psicológicas. Yo hace
me acuerdo hace 5 o 6 años pensaba, yo hasta los 35 y tal, pero luego vete a saber y a querer hacer otras cosas. Pero ahora tengo 32 y 35 es pasado mañana, o sea, es que realmente, y estoy en mi mejor momento, con lo cual, no sé, no me pongo un techo. 40 suena una edad ya que es, ¿no? Das el paso a otro dígito, pero bueno, ya veremos. Ahora estoy en un momento en el que tengo muchos objetivos, muchos retos y aún me queda por dar. Para mí va más a nivel psicológico, yo creo, si tú tienes la motivación de seguir trabajando día a día en tus objetivos, pues ¿por qué no seguir? Obviamente llegará un punto, yo creo que pues si consigo mis objetivos a nivel ya no solo de rendimiento propio, sino también de resultados, que obviamente pues también tengo sueños dentro del mundo del motor, cosas que quedan por ganar y que donde me gustaría competir. Pero el día que haya conseguido todo eso, si es así, pues quizá el nivel de motivación baja y si eso ocurre, pues será el momento. Pero no me pongo una fecha. Vale. Y bueno, brutal que lo que me acabas de contar justo ahora de la entrevista, que con 32 años yo pienso como tú, la edad es un número y o sea, estás en tu mejor momento y me has dicho que podemos decir aquí que ahora para el 2024 exclusiva 2024 te vas a correr a Estados Unidos con Corvette. Sí, después de casi 11 años dentro de Mercedes, pues he firmado con otra marca, he encontrado otra alternativa que es, bueno, en España puede parecer como un downgrade porque Corvette no es tan conocido aquí, pero es una marca que dentro del mundo de la competición es pionera, han sido a nivel de resultados, yo creo que han ganado de todo, casi todo, 24 horas de Le Mans, muchas veces en Daytona, Campeonato Americano, el Mundial de Resistencia, y el año que viene correré el WEC, que es el World Endurance Championship, que es el campeonato máximo de nivel de endurance, y del Campeonato Americano correré las carreras largas, que son Daytona, Sebring y Road Atlanta, son las 3 carreras más importantes. Y bueno, es un cambio para mí bestial, un chute de motivación nueva obviamente, pero seguiré haciendo alguna carrera con AMG, ya que Corvette no corre tantas carreras como Mercedes y me permiten hacer algunas carreras como las 24 horas de Nürburgring, que quiero seguir haciendo, que el día de mañana creo que las correré con Corvette, pero a día de hoy ellos no forman parte de eso, pero sí, ese es el nuevo reto, ¿no? Una marca americana y muchas ganas de empezar esto. Qué bueno. ¿Y el WEC, o sea, con Corvette correas el WEC, se corre por todo el mundo o en Estados Unidos? No, es campeonato del mundo. Se corren 3 carreras en Europa, una de ellas es las 24 horas de Le Mans, que es obviamente la más importante. Una en Estados Unidos, una en Brasil y hay 3 que son una en Japón y 2 en Middle East, que es en Dubái, Qatar y Bahrein. Con lo cual, bueno, es un poco por todos lados. Son carreras largas de resistencia, somos 3 pilotos en el coche y nunca lo he corrido el campeonato, con lo cual también es un reto nuevo. Mira, es lo que hablamos de la edad, 32 años y es el primer año que voy a correr el mundial. Qué bueno, felicidades. Y una pregunta, para saber, ¿no? Un poco por saber, ¿cuál es el presupuesto de un equipo del DTM o el presupuesto de un equipo del WEC? Del WEC. 3,5 millones. 3,5 millones por temporada. Por coche, sí. Por coche. Es muy alto y al final, y es la segunda categoría, porque en el mundial hay prototipos, se llama Hypercar la categoría, y luego GTs. Nosotros somos como la segunda categoría y el coche, el presupuesto de todo el año son 3,5 millones. Es muy elevado, pero es algo que bueno, lo cubren entre la marca y a veces hay algunos pilotos que lo aportan, porque en el mundial a día de hoy en GTs corres un piloto profesional, un piloto joven y un piloto amateur. Es por obligación, por reglamento. Entonces yo soy el piloto profesional del coche, luego hay un piloto joven, que es como un chaval de entre 20 y 25 años, hay unos requisitos, y luego un amateur, que es, bueno, o gente con dinero que corre por afición, mayores de 40 años o 50 años, o gente que aún es amateur que quiere ser profesional, pero suelen aportar una gran parte del budget. Bueno. Y aquí en España, ¿no? Yo soy el primero que solo conocemos como campeonato de coches la Fórmula 1. Hostia, y vemos que, joder, con tu caso hay mucho más allá de la Fórmula 1.
¿Qué hay más allá? ¿Nos lo puedes explicar? ¿Y con qué coches se corren? ¿Son tipo fórmulas, como el de la Fórmula 1? ¿Son coches tipo de calle, por decir así? Yo creo que hay 3 o 4 campeonatos de bastante nombre en los que corren pilotos profesionales que se ganan la vida y que están al nivel, son pilotos que están al nivel de la Fórmula 1. Podrían correr en Fórmula 1, o sea, que son pilotos de máximo nivel. Uno está en Estados Unidos, que es la IndyCar. La IndyCar es como la Fórmula 1 de Estados Unidos, que corren también en óvalos, es muy conocida por correr en óvalos, donde corre Alex Palou, un piloto español que este año ha sido campeón por el segundo año. Y yo creo que eso es lo siguiente, o sea, es lo que estaría por debajo de la Fórmula 1 a nivel de sueldos que cobran los pilotos y nivel de visibilidad del campeonato, pero sobre todo mucho en Estados Unidos. Luego está la NASCAR, que son como coches más de calle, como que parecen turismos, que podría parecerse un coche de calle, que corren solo en óvalos, pero es como, o sea, corren solo en óvalos prácticamente, y en América es un bombazo, o sea, ganan mucho dinero, los presupuestos son enormes, pero no son pilotos realmente de circuitos, son pilotos expertos en óvalos y corren solo ahí. Luego está el Mundial de Resistencia, que es el WEC, donde voy a correr yo, que ahí tienes 2 categorías, Hypercar, que son prototipos, que son coches que parecen como un Fórmula pero carrozados, o sea, vas dentro de un coche, pero el aspecto es como de como un Fórmula, parece, y están casi al rendimiento no de un Fórmula 1, pero entre lo que sería, deben de ir como 10-12 segundos más lentos por vuelta. Y en esa misma categoría del WEC tienes los GTs, que es donde corro yo, que son pues como coches están basados en un coche de calle, de cada marca, pero hecho en coche de competición. Pues Mercedes corre con el Mercedes GT, Audi corre con el Audi R8, BMW el M4, pero es el M4 hecho de competición, Corvette el Z06, que es un coche nuevo que ha salido, que han hecho GT3, Porsche el 911 GT3, con lo cual, bueno, está basado en los coches de calle, supuestamente. Y luego tienes otro campeonato que ha crecido mucho estos últimos años, que es la Fórmula E. Son fórmulas más pequeños que un Fórmula 1, corren bastante menos porque además son eléctricos, y corren encima en ciudades, o sea, no corren en circuitos normales, corren dentro de las ciudades, hacen un circuito por la ciudad para atraer un público diferente. Es un poco un concepto muy diferente, más ecológico, y son coches 100% eléctricos. Y es otro tipo de campeonato, es una conducción muy diferente también, y ahí hay pilotos profesionales, que todos son pilotos que se ganan la vida. Y luego está el DTM, que es un campeonato de turismos alemán, que también se corre con los GTs que he mencionado antes, donde también la mayoría son pilotos profesionales. Entonces estos 4 campeonatos yo diría que son los más conocidos dentro del mundo del motor, que en España no se habla tanto, pero que tienes pilotos profesionales, gente que se gana la vida, gente que tiene un nivel muy alto de competición y que podrían correr en Fórmula 1. Y que son GTs en tipo el 911, tipo el R8, que no tienen nada que ver con un 911 y un R8. O sea, están basados en la base de esos coches. Al final el chasis, la base es la misma, solo que con barras antivuelco y demás está un poco más logrado, pero se supone que es la base del coche de calle, y de aspecto tienen el mismo aspecto, solo que tienen un toque aerodinámico de más y un poco más cosas. Y por último, tú que eres piloto, ¿qué opinas de las motos y los coches eléctricos? Hombre, yo lo veo que es una alternativa clave a día de hoy. Yo llevo un coche eléctrico, tengo un Mercedes EQE 43 AMG eléctrico, con lo cual es un coche que me encanta porque, al final cada vez es más fácil cargar o tener un cargador en casa, o encontrar incluso en gasolineras o electrolineras, como dicen, varias oportunidades para cargar cuando tienes un viaje largo. El coche creo que llega hasta 400 kilómetros, con lo cual, incluso no cuesta mucho cargar, y no es muy duradero. O sea, a día de hoy hay sitios en los que puedes cargar muy rápido. Y moto en ciudades sobre todo lo veo clave. A nivel de movilidad es como me muevo. O sea, al final voy con una Silence por Barcelona, y es, yo creo, lo más básico, lo más fácil para moverte a día de hoy. Entonces en las ciudades yo lo veo a día de hoy clave. Fuera de las ciudades creo que aún hay, yo creo, un modelo diferente, ¿no?, que hay que encontrar, en el que
al final el coche o moto que necesito para la ciudad no es el mismo que querría utilizar para irme de fin de semana. Al final quiero algo mucho más pequeño, mucho más sencillo para la ciudad, para moverme de aquí a allí, poder aparcar fácil y luego tener un coche en el que pueda moverme más lejos. Perfecto, Dani. Pues pasamos a las preguntas rápidas. Venga. Contesta lo más rápido que puedas. ¿Hay que ser rico para poder ser piloto de coches? Yo creo que no. Obviamente tener unas capacidades económicas mayores te va a dar quizá más oportunidades, pero hoy en día si eres bueno siempre vas a encontrar una alternativa y vas a encontrar apoyos de gente. Obviamente sí se está perdiendo mucho talento porque el deporte es muy caro a día de hoy, pero yo creo que no es una necesidad clara. No significa que si eres piloto es porque vienes de una familia rica. ¿Quién tiene más talento, Carlos Sainz o Fernando Alonso? Alonso. ¿Cuál es la mayor velocidad que has cogido en un coche de carreras? 340. ¿Y en carretera? 220 en las autopistas de Alemania sin límite. Si te dieran el Fórmula 1 de Verstappen, ¿qué crees que quedarías en la siguiente carrera de Fórmula 1? Noveno.